Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 24, nuevo culto a Atón, parte 2. Akenatón estaba demasiado imbuido en sus quehaceres reales y no había prestado atención a su hermano menor, Semenechkara. Este albergaba una semilla estelar positiva que había sido infiltrada en la familia para vigilar los pasos del rey. La educación de Semenechkara no había sido tan estrecha e incisiva como la de su hermano, con lo que seguía aferrado al culto solar de Amon-Ra y al de las divinidades antiguas, y se mostraba cauto a la hora de hablar abiertamente de sus preferencias religiosas y espirituales dentro de la familia. Aunque lo que realmente deseaba Semenechkara era reinstaurar una sociedad holística como la que había existido en el Kemet predinástico. En la corte intentaba hacer sugerencias y aunque otro reproche a su hermano, aunque la mayor parte del tiempo se dedicaba a observar cómo Akenatón gobernaba. También echaba un ojo a Nefertiti y a la deriva demencial de su sobrina Meritaten, atonista hasta los tuétanos y que cada vez se hacía más despótica y vehemente contra los amonistas. A pesar de los reproches de Semenechkara, Akenatón seguía prohibiendo e incluso condenando el culto a cualquier dios que no fuera Atón. Las fronteras del reino se estaban debilitando a pasos agigantados y hordas extranjeras amenazaban con conquistar el territorio de Kemet. La pobreza aumentaba peligrosamente. Semenechkara, viendo que la situación estaba yendo muy lejos, se planteaba devolver las aguas a su cauce, aunque lo tenía difícil. Sin embargo, llegó un momento en que las acciones de la familia contra los que no seguían el culto a Atón se hacían cada vez más duras y despiadadas, lo que llevó a Semenechkara a enfrentarse sin tapujos a Akenatón, recriminándole su forma de gobernar contra aquellos que adoraban a otros dioses diferentes a Atón. Más tarde, cuando los enfrentamientos entre los dos hermanos se hicieron más directos e intensos, Semenechkara decidió mostrar su verdadero carácter amonista, cambiando su nombre de nacimiento por el del Ra-Ems, que se pronunciaba Ramsés y significaba engendrado por Ra. No obstante, Akenatón, a pesar de su genética reptil, pasó a un segundo plano y se convirtió en un títere a manos de la reina Nefertiti y de su hija Meritaten, mucho más fuerte de carácter, despóticas y de un gran poder de convicción. Este movimiento político fue del agrado del control reptil de Saturno, ya que consideraba un refuerzo importante en la ofensiva sauroide contra los lirianos amonistas. Meritaten además estaba casada con Mil, el rey de los escitas, que era un invitado privilegiado y residente de la corte de Akenatón y mejor consejero militar, y por supuesto un indiscutible y abnegado atonista. Nefertiti era realmente la que gobernaba en Kemet junto con el ejército que logró reunir fuera de aquellas tierras y establecía las duras políticas monoteístas. Con ella en el poder se creó el cabal terrestre, con una estructura que era copia de la estructura reptil. A partir de ese momento gobernaría en la sombra, mientras el rey acataba sus órdenes y las de Saturno y daba la cara frente al pueblo de Kemet. Entonces, algunos miembros de la población, convencidos por la dialéctica de la reina, empezaron a seguir a Nefertiti y también a su hija, mientras que el resto seguían a los sacerdotes que sostenían el politeísmo del antiguo Kemet. Meritaten, atonista impetuosa y recalcitrante, decidió ponerse con el beneplácito de su madre de manera mucho más contundente a los disidentes amonistas, utilizando la fuerza bruta y empleando el ejército de Nefertiti. Ante tal demostración de poder, los seguidores de los antiguos dioses comenzaron a perder el control frente a Meritaten, mucho más poderosa y militarmente más preparada. La balanza estaba desequilibrada a pesar de que los amonistas representaban un porcentaje muy elevado de los habitantes de Kemet en relación con los exiguos atonistas. Ramsés se unió al pueblo y encabezó la revuelta contra el rey, la reina, la princesa y el poderoso Mil. Cuando todo parecía indicar que el yugo reptil caería inexorablemente sobre las cabezas amonistas y se darían un festín de sufrimiento, miedo, terror y muerte, sobre el cielo de Kemet se vislumbró una formación extraña de objetos de diferentes tamaños que parecían pájaros sin alas y que se acercaban a tierra como flotando. Los extraños objetos resultaron ser naves extraterrestres pertenecientes a varias razas que venían a apoyar a la revuelta de Ramsés y de su pueblo y hacer frente al ejército de Meritaten con armas mucho más avanzadas y poderosas. A pesar de la prohibición expresa de la Alianza de no volver a la Tierra, las naves hicieron caso omiso a la primera directiva y ante la gravedad del ataque sauroide se dejaron ver y aterrizaron en Kemet tras haber estado observando desde órbita lo que estaba ocurriendo.
En un momento dado habían decidido intervenir físicamente en el lugar y no dejar a los lirianos solos. Entendieron obviamente que no se trataba de un problema creado por los lirianos y que debía resolverse por los lirianos. Los lirianos no tuvieron nada que ver con este ataque reptil y debían ser ayudados por mucho que se opusiera a la alianza con excusas metafísicas más o menos elaboradas y cuya delegación se situaba justamente en la órbita de Saturno. Tras el aterrizaje, y para sorpresa de todos, de las naves bajaron varias personas. Hizo presencia una mujer que se identificó como Isis, una de las mentoras ancestrales y fundadoras de Kemet, y que era una de las extraterrestres que habían permanecido en aquellas tierras después de que la Alianza aplicara taxativamente la primera directiva y prohibiera a las razas integrantes a permanecer en la Tierra con la exención dada por aquellos individuos que a título personal quisieran quedarse. Entre aquellos que se quedaron estaba Isis, y que finalmente tuvo que irse porque los habitantes de Kemet los habían convertido en dioses. Después bajaron de sus naves Osiris, Sekhmet y otras figuras relevantes del panteón divino antiguo. A estos los acompañaban otras razas interestelares muy poderosas como Urma, Enga y la Taigetiana. Gracias a cantidades ingentes de monumentos y estatuas donde estos seres divinos habían quedado inmortalizados, la mayoría de ellos fueron reconocidos de inmediato por todas las personas que vieron el acontecimiento. Su sola presencia ahí convenció al pueblo de que seguir el nuevo culto de Akenatón y Nefertiti era una maniobra de los regresivos para conducirlos nuevamente a la esclavitud y al control mental. A pesar del poderío de estas razas interestelares, los reptiles no desaprovecharon la ocasión para comenzar el enfrentamiento entre ambos bandos, uno encabezado por Nefertiti y Meritaten y el otro por Ramsés e Isis. Con una más que evidente demostración de fuerza, Isis y Ramsés frenaron bruscamente las pretensiones atonistas, desmantelando a Nefertiti, Akenatón, Meritaten y su ejército, consiguiendo que una vasta mayoría del pueblo liriano de Kemet se mantuviera a favor de las antiguas creencias y rechazara el nuevo culto. Ahora, con la mayoría del pueblo en contra de los atonistas y el ejército de Nefertiti desarmado y controlado por el poder de fuego de las naves extraterrestres, Akenatón, la reina, su hija Meritaten, su esposo y los pocos seguidores que todavía apoyaban al rey y mantenían su culto a Atón, fueron obligados a abandonar las tierras de Kemet y comenzar un éxodo interminable. Antes de irse, Akenatón se llevó el arca que contenía la biología de la Tierra que Isis introdujo allí para evitar su destrucción durante un cataclismo como el de Tiamat u otros futuros, y que algunos taigetianos habían guardado en la base subterránea de Kemet después de que fuera sellada por la Alianza. Akenatón tenía la fuerte convicción de que el arca podría ayudar en el futuro a recuperar el trono perdido porque pensaba que era un objeto de poder, ya que ningún ejército que tuviera el arca ante ellos podría ser derrotado. Se dijo, sin conocer muy bien su funcionamiento, que cualquiera que tuviera el arca se volvería invencible. Tras la marcha de Akenatón, su corte y sus acérrimos seguidores, las razas extraterrestres que vinieron a apoyar a Ramsés se fueron por el mismo camino por el que vinieron sin dejar rastro de su estancia en Kemet. Después de eso, Ramsés tomó el control y gobernó interinamente durante 3 años e hizo algunas mejoras hasta que cedió el trono a Tutankamón. Durante su corto gobierno intentó acabar con todo resquicio de culto atonista, recuperar la sociedad holística predinástica y devolver a Kemet su esplendor de antaño. Gracias a esos cambios se favoreció el desarrollo espiritual de la literatura, de las ciencias y le permitió erigir grandes construcciones. Pero años más tarde fue realmente el rey Horemheb, inteligente y hábil militar, el adversario y vencedor del culto a Atón y restaurador de los antiguos dioses y tradiciones. A la muerte de Horemheb, Akenatón, con sus 60 años, intentó regresar a Kemet y reclamar el trono desafiando la autoridad del otra vez autoproclamado rey Ramsés. Sentía con razón que todavía tenía el apoyo de los sacerdotes y de los descendientes de los Hyksos. Aún así llevaba consigo el arca para amedrentar a sus adversarios, pero que jamás pudo utilizar ya que la inteligencia artificial del artefacto no lo reconocía como persona de raza taigetiana o autorizada para usar el dispositivo. Los lirianos de Kemet, no queriendo una repetición de su despotismo, se unieron de nuevo a un anciano Ramsés, quien se encargó de que Akenatón y su pandilla de reptiles atonistas se mantuvieran bajo vigilancia y no entraran en Kemet. Claramente este rechazo avergonzó a los atonistas, y con resentimiento y rabia se marcharon jurando venganza. Jamás volverían a tener conexión con la tierra, la gente y las costumbres de Kemet.
Fin del episodio, nos vemos en el siguiente episodio, episodio 25, los pactos del cabal.